Fácil, rápida y bonita, así es la pulsera que te traigo el día de hoy. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, compartir y comentar si te gustan las pulseras con flores, porque a mí me encantan. Y no siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 50 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor y voy a quemar durante algunos segundos, luego giro con mis dedos hacia arriba y de esta forma la punta del hilo me va a quedar mucho más delgada. En este diseño voy a utilizar balines de 1 milímetro, chaquiras calibradas o mostacilla checa número 8 o de 2 milímetros y balines de 3 milímetros. Para iniciar el diseño me voy a ir a uno de los extremos del hilo y a través de él voy a pasar primero 4 mostacillas o chaquiras checas. Las que estoy utilizando son de 2 milímetros o número 8. Tú puedes elegir el color que sea de tu preferencia para realizar esta linda pulsera con este diseño que les traigo en el día de hoy. Cuando haya terminado ya de pasar las 4 mostacillas voy a pasar un balín de 3 milímetros y ahora voy a ubicar todo esto en el centro del hilo. Aquí ya lo tengo todo ubicado en el centro, me debe quedar de esta forma. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a separar la primer mostacilla, que fue la que pasé, sería esta en este caso. Voy a separarla un poco para que ustedes también la ubiquen mucho mejor. Tomo el hilo que sale hacia la parte de arriba de donde pasé el balín y este hilo, sujetando la mostacilla de esta forma, voy a pasarlo de arriba hacia abajo. Aquí ustedes pueden también ver la ubicación para que sea más fácil para ustedes poder hacer esta parte del procedimiento. Voy a empezar a jalar el hilo, me quedaría de esta forma y con mis dedos voy a empezar poco a poco ir girando cada vez más. Aquí ya estoy formando la primera parte de lo que va a ser la flor. Entonces miren cómo ya va quedando de bonita. Voy a tomar ahora la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho. Es importante que ustedes tengan en cuenta la ubicación para que tomen la hebra de hilo que sería esta que sale aquí y a través de ella voy a pasar ahora 3 mostacillas más en color morado. Lo siguiente que voy a hacer es que esta misma hebra de hilo voy a pasarla a través de esta mostacilla que ustedes ven aquí. Miren, de esta mostacilla voy a pasarla en esta ubicación, sería de abajo hacia arriba. Como es hilo voy a tratar de correr un poco la mostacilla para que sea más fácil al momento de jalar el hilo y que pase con mayor facilidad. Ahora simplemente voy a empezar ya a jalar y podemos aquí ya empezar a apreciar esta flor que ya va tomando forma y queda súper bonita. Voy a jalar ambas hebras de hilo y listo, quedaría ya así esta flor súper bonita. Lo siguiente que voy a hacer es tomar la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar 3 balines de 1 milímetro. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Voy a repetir ahora lo mismo en el otro lado. El poner estos balines a cada lado de la flor hace que la flor resalte dentro de todo el diseño que vamos a elaborar en el día de hoy. Voy a tomar el hilo de mi lado izquierdo y a través de él voy a empezar a pasar mostacillas en color morado para completar la otra parte del diseño de esta linda pulsera que les traje en el día de hoy. Recuerda que si quieres estar enterado cada vez que suba un nuevo video, te invito a que te unas a mi canal de Telegram. Te comparto el enlace aquí abajito en la descripción de este video. Al finalizar toda la cantidad de mostacillas que necesito, voy a pasar por último un balín también dorado.
Y finalizo en este lado realizando un nudo sencillo. Recuerda llevar muy bien las cuentas y unirlas a la flor para que quede bien ajustado y bien ubicado este nudo. Desde el centro de toda la flor voy a dejar en total hasta donde tengo este nudo 6.5 centímetros. Tú puedes también ajustarlo a la medida que tú necesites o que tú requieras. Ahora voy a repetir exactamente esto mismo en el otro lado de la pulsera. Y listo. Miren, aquí ya lo tengo terminado. Ahora, para darle un mejor acabado a esta pulsera y que se vea mucho más bonita, voy a irme hacia uno de los extremos de la pulsera. A través de ella voy a pasar 2 cuentas o mostacillas y donde finaliza el nudo voy a tomar una medida de 6 a 7 centímetros. Voy a realizar un nudo, pero en esta ocasión voy a hacer un nudo diferente pasándolo 2 veces a través de la argollita que voy a formar. Aquí pasaría por segunda vez el hilo. Y listo, aquí ya voy a empezar a ajustar. Este es un nudo que se va a ver un poco diferente al nudo sencillo que normalmente suelo hacer en las terminaciones de la pulsera. Voy a cortar el hilo que me sobra, voy a quemar, a pegar y listo. Este mismo acabado lo voy a realizar en el otro lado. Y para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas ubicándolo de esta manera y voy a empezar a enrollar la hebra de hilo más larga hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de 7 o 6 vueltas completas. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada, paso a paso. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y aquí ya está terminada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Queda súper bonita. Van a poder hacerla para ustedes, para regalar, para vender. Lo importante es que aprendan, que se animen a elaborarla. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo has hecho, darle un me gusta a este video y dejarme en los comentarios saber qué otras ideas quieren continuar aprendiendo. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.